secreto, secreto, universo, secreto, 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 universo, secreto, secreto, universo, secreto, secreto. Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruca Hernández, comenzamos el trayecto de la mano del doctor en Filología, José Carlos Aranda Aguilar, con quien hablaremos de la Matrix y la teoría de la conspiración. Seguiremos el camino con el violinista y compositor Carlos Perón Cano, que nos establecerá la relación existente entre la música y la espiritualidad. Volveremos a hablar de la Inquisición y sus curiosas censuras de la mano de Fermín Mayorga Huertas. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado El reloj. Y llegaremos al final de esta singladura, donde Álvaro Anula Pulido nos contará los misterios de la fosa de la iglesia de San Pedro de Olite, en Navarra. Bienvenidos al universo secreto. Secreto. Debido a la gran probabilidad de que las singularidades tecnológicas ocurran en el universo, pudiera ser probable que civilizaciones avanzadas, ya seamos nosotros en el futuro o alienígenas en una lejana galaxia, hayan creado o crearemos simulaciones donde supuestamente se vive una realidad parecida a un ordenador. Tal vez lo más curioso de la teoría de la simulación es que hay prominentes científicos y físicos que no solo la consideran posible, sino que están llevando a cabo activamente experimentos para probarla. Un equipo de físicos alemanes piensa que con el tiempo seremos capaces de pintar un mejor retrato de la denominada simulación numérica. José Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues con los cambios de tiempo, igual de mal. Ahora sol, ahora nublado, ahora sol, ahora nublado. Sí, es que estos cambios tan bestiales que hacen por aquí de tiempo no son nada saludables. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues de algo que me preocupa mucho y creo que preocupa también a los oyentes. Y si te soy sincero, creo que es algo que me ha costado mis apariciones en televisión, o sea que se me ha vetado por este tema. Estamos hablando de conspiraciones, entonces. Estamos hablando de las conspiraciones y del universo Matrix, ¿no? Que se está generando en esta aldea universal mediatizada por los medios de comunicación. Y muy especialmente por las redes sociales, ¿no? Que han experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos 10 años, ¿no? Y es un tema que nos afecta a todos, y afecta a nuestro día a día, y afecta a nuestra visión del mundo, a nuestras expectativas sobre nosotros mismos, sobre el futuro y la realidad, ¿no? Y que a mí personalmente me preocupa mucho, Juan Carlos, y creo que a todos nos debería preocupar. Nos debería preocupar que en el mundo rico, en el mundo tecnológicamente avanzado, el suicidio sea la primera causa de muerte no natural, ¿no? Algo está fallando estrepitosamente. Y ahí es donde creo que tiene mucho que ver el universo Matrix, que es el universo virtual que se ha creado, y por supuesto esta teoría de la conspiración, que hay quien asocia a personas concretas, y yo no asocio a personas concretas, sino más bien a emporios o empresas, ¿no? Que son las que dirigen cada vez con más fuerza, con más ahínco el mundo, ¿no? Y me preocupa muchísimo, ¿eh? Y si te parece, vamos desglosando poco a poco el tema, ¿no?
simplemente para que nuestros oyentes sean conscientes de la importancia de lo que estamos hablando. Diremos que hay empresas que facturan o que tienen unos ingresos y beneficios o un valor en bolsa muy superior al PIB de muchos países. Es decir, los países como tales cada vez tienen menos peso en las decisiones del mundo, y en cambio estas empresas, que son empresas en auge con un potencial económico brutal, estamos hablando, por ejemplo, de que el valor en bolsa de Facebook es de 500.000 millones, o que el valor de Apple es de 850.000 millones, estamos hablando de dólares en este caso, pues es brutal, ¿no? Es brutal. Te puedo dar solo un dato. En España, por ejemplo, el 43% del capital, de todo el capital, está en manos de fondos internacionales, ¿no? Con lo cual, si creemos que lo que ocurre en España no está influenciado por las decisiones de estas corporaciones que tienen este 43% del capital en sus manos, estamos más que equivocados. Y todavía, José Carlos, hay gente que piensa que en España mandan los políticos. Sí, efectivamente, ¿no? Y sin embargo, pues sabemos de reuniones de nuestros políticos, y no voy a decir ni nombres de partidos ni nombres de políticos españoles, pues han tenido reuniones con gerifaltes de estas empresas días antes incluso de las últimas elecciones que hemos tenido. Y creer que esas conversaciones son para tomar café y desearse buenos días, pues es un poco de locos, ¿no? Claro, el problema es ¿dónde vamos? Fíjate la enorme importancia que están adquiriendo estas empresas, ¿no? Google, por ejemplo, maneja el 80% del mercado de la publicidad online. El 80%. Es decir, controlando el 80% del mercado de la publicidad, tú puedes dirigir la opinión, las expectativas, la imagen de la sociedad hacia la dirección que a ti te interesa en un momento determinado. Por ejemplo, Facebook controla el 70% de las redes sociales en móviles. Es decir, basta con que Facebook dé una instrucción para vetar unos determinados correos, para ignorar o anular la influencia posible de un sector de la opinión o de población. Fíjate qué cosa más importante, ¿no? Sí, bueno, también lo hacen en YouTube. O, por ejemplo, no, si Facebook y todas sus filiales. Es decir, no solo estamos hablando de Facebook como plataforma. Que estábamos hablando, has hablado de Google, y yo recuerdo que hice un experimento que hace un par de años me lo comentaron. Tú buscas un determinado elemento que quieras comprar o adquirir, lo buscas en Google. Automáticamente todas las páginas que visites, ya sea a través de Android, iOS o a través de los PCs, te van a aparecer publicidad de lo que has estado buscando una vez por el navegador de Google. Es impresionante cómo nos controlan. Correcto, es impresionante. De hecho, el mayor negocio que ahora mismo hay es el de la información. Y lo es por una razón muy sencilla, porque hemos generado un mundo que se basa en el consumismo. Es así de sencillo. Ya en 1980, un gran pensador y narrador español, que es Miguel Delibes, yo invito a nuestros oyentes a buscar su discurso de ingreso en la Real Academia, que aparece titulado como El mundo en agonía, ¿no? Él advertía, fíjate que no era un economista, sino un humanista, y era novelista extraordinario. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Conocemos sus obras, ¿no? De Las ratas, de los santos inocentes. Es extraordinario, el hereje, en fin. Y no, sin ser un economista, su razonamiento era muy sencillo, muy sencillo. Sabemos que generamos empleo a partir de un crecimiento superior al 2,5% del PIB, ¿no? Esto lo sabemos. Pero claro, si nosotros basamos, este es el razonamiento de Miguel Delibes, ¿no?, el sostenimiento de la economía en un crecimiento permanente del 3%, significa que en 10 años necesitaremos un 30% más de recursos naturales para poder mantener la maquinaria de producción. Pero si esto lo extrapolas a 100 años, necesitaremos un 300% más de recursos naturales. Y los recursos naturales son los que son.
y son finitos, es decir, se agotan. Hoy se está hablando mucho de cambio climático, pero sabemos que hay las grandes potencias, ¿no? que son las que más generan, las que más contaminación generan. Estamos hablando de China y Estados Unidos, por ejemplo. Pues no firman estos acuerdos ni estos tratados. ¿Por qué? Porque no pueden poner un palo en la rueda de la bicicleta de su sistema productivo. Pero claro, esto tiene otra vertiente que importa mucho destacar, ¿no? Y es que para que este aparato funcione, nosotros debemos consumir. Y ahí aparece el tema de la obsolescencia programada. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir comprando. Y lo que interesa es que el público sea consumidor. Ahí es donde aparece lo que tú hablabas, ¿no? De la gestión de información y la publicidad selectiva a través de las redes sociales. De tal manera que cuando tú tienes una necesidad o una expectativa de compra, sea la cual sea, aparece el bombardeo permanente a través de las redes sociales que aparentemente te están ofreciendo un negocio gratuito, es decir, una página gratuita, una app gratuita, porque en realidad el negocio eres tú. Eres tú el negocio. Eres tú quien a través de tus compras va a posibilitar que la máquina, esta maquinaria impresionante de consumo, se siga manteniendo en marcha, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo, me parece que 10 años, ¿no? La cadena, no, hubo un instituto, el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, ¿no? Hizo un estudio acerca del comparativo de la riqueza de las empresas y la riqueza de los países, ¿no? El resultado es que solo 147 firmas, estamos hablando de empresas, controlan el 40% de la riqueza del planeta. Casi sí. Todas instituciones financieras como Barclays, Morgan, Goldman Sachs. Es una barbaridad porque es gente que se sienta y da un botón. Efectivamente. Que no hacen nada más. Es que las personas de a pie no nos creemos esto. Yo recuerdo que leí hace unos años en la revista muy interesante un artículo sobre quién manejaba el grano del mundo y lo debían de manejar, según este artículo, 2 o 3 personas desde Brasil. Ellos daban el botoncito, como digo yo, pum, y de ahí se manejaba todo y movían miles de millones de pesetas de un lado a otro sin sacar un duro del bolsillo. Claro. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se han generado mercados paralelos, lo que ahora se llama dark pool, ¿no? Que son mercados no controlados, mediante los cuales se pueden hacer compraventas de acciones de forma muy inmediata. Fíjate que ahora mismo hacer una operación de compraventa en este tipo de mercados paralelos lleva 10 milisegundos. Es decir, que se pueden hacer 40.000 operaciones en menos de 2 segundos. Con lo cual estás generando un tremendo control en el que la base de la riqueza es simplemente la información. Y tú puedes influir perfectamente en la economía mundial a través de esta incidencia. Claro, que creer que todo nos es ajeno, pues es absurdo, ¿no? Porque vamos hacia una economía planetaria, una economía mundial controlada por empresas que económicamente son las que los fósiles. De hecho, tenemos inventores en España que fueron silenciados, ¿no? Recuerdo en los años 70, ¿no? Un gaditano que inventó el motor de agua. Yo fíjate, pensé que era catalán. No, era gaditano. Que desapareció de la faz de la tierra, ¿no? Este buen señor. Efectivamente, desapareció de la faz de la tierra. Y después el tema de la generación de electricidad por movimiento magnético permanente. Hubo también en el sur otro español que tenía algo parecido y a este creo que se le llevaron a la NASA. Claro, dice, bueno, y esto, si esto es así, si hay la posibilidad de ofrecer al mundo una fuente de energía que sea absolutamente gratuita, ¿por qué no se hace? Es decir, ¿por qué? Y ahí es donde entra la teoría de la conspiración. Hemos de entender el enorme negocio, el volumen de negocio que mueve los combustibles fósiles, ¿no? Y cómo podría incidir en la economía mundial la desaparición de esta fuente. Estamos hablando ahora de industria automovilística, estamos hablando de industria energética, todos sabemos lo que nos cuesta el recibo de la luz
Y esto es absolutamente intolerable, ¿no? Y lo soportamos porque nos lo presentan como algo imprescindible, necesario, inevitable. Pero es falso, no tiene por qué ser así. Hay un libro muy interesante, el autor ahora no recuerdo cuál era, no lo recuerdo, pero era un autor muy conocido, no sé si Eduardo Mendoza, no quiero que me lo toméis al pie de la letra, ¿no? Que escribe un libro sobre la energía eólica, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué nos gastamos miles de millones en energía eólica, en construir parques eólicos, cuando sabemos que la electricidad no es acumulable? Y cuando sabemos que los picos de producción de electricidad de los parques eólicos coinciden con el amanecer y el atardecer, que es cuando se producen los flujos de aire. Si no es acumulable y resulta que solo hay 2 picos y no podemos conservar esta energía, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto, ¿no? Y su respuesta era bastante sencilla, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no utilizamos los parques eólicos para esa fuerza motriz, elevar el agua hasta las presas, de tal manera que podamos, en los picos bajos de consumo, producir la elevación del caudal de agua a la presa para, cuando necesitemos la electricidad, abrir las compuertas y producir electricidad a través de las turbinas, ¿no? De tal manera que generaríamos un circuito cerrado, muchísimo más económico, y no desforestaríamos, ¿no? Porque sabemos que los parques eólicos, en 300 hectáreas a la redonda, se cargan todo el hábitat animal, ¿no? De pájaros y de... Bueno, y este razonamiento tan sencillo, ¿por qué ese impuesto al sol que se puso en España? ¿Por qué no se fomenta el autoconsumo a través de la instalación de paneles solares, ¿no? Son muchísimas incógnitas. Es muy fuerte, es muy fuerte lo del impuesto este que se puso cuando la energía es solar. Correcto. Es decir, bueno, y la respuesta es muy sencilla, es porque la bicicleta para caminar tiene que seguir pedaleando. Y los impuestos que pagamos a través de los combustibles fósiles, cada vez que echamos gasolina, más del 50% de lo que pagamos van en impuestos al Estado, ¿no? O cada vez que pagamos el recibo de la luz. No sé si habéis fijado la cuota cuota fija que se nos marca, ¿no? Claro, es una bestialidad. Es una absoluta bestialidad, porque necesitamos que... Pero todo esto va en relación a que estamos inmersos o hemos generado una sociedad en la que el producto somos nosotros. Y nosotros lo que tenemos es que ser buenos consumidores. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues esto lo conseguimos generando unas expectativas que generan hábitos sociales. ¿Cómo generamos estas expectativas? Pues fundamentalmente por 2 vías. La primera vía es la televisión. La segunda vía son las redes sociales, ¿no? Es terrible el daño que hace la televisión. Fíjate que ahora que estás hablando de la tele, yo me acuerdo de estos supuestos avioncitos que van dejando estelas por los cielos, que hace unos años salía en el telediario el hombre que llamamos del tiempo siempre, diciendo que era vapor de agua. Impresionante. Bueno, y había gente que se lo creía, ¿eh? Claro, porque lo importante en este mundo que estamos creando, que es un mundo cada vez más virtual, no es la verdad, sino lo que conseguimos que los demás crean que es verdad. Si conseguimos que los demás lo crean, claro, lo hemos conseguido. Como lo decían en la televisión, era verdad. Claro, como decían en la televisión, era verdad y nadie lo cuestionaba. Es que ha salido en televisión, pues ya está. Bendito sea Dios y aquí paz y después gloria. Luego hay otra cosa, perdóname, que hablaba hace ya unos meses con Miguel Celades sobre las farmacéuticas, que es esta dependencia que crea la farmacéutica, porque a la farmacéutica lo que les interesa es un enfermo crónico para fomentar el consumo. Tienes un enfermo crónico y tú lo que haces es tener a alguien que está continuamente pagando. Da igual que sea él, que sea el Estado, pero está continuamente pagando y consumiendo. Por lo tanto, a las farmacéuticas no les interesa que la gente sane ni que la gente se muera. Están las dos partes. Les interesa que la gente esté enferma crónica. Porque hoy en día, pues yo, por ejemplo, a mí me falta la vesícula, a la mujer le falta la tiroides, a quien no le falta otra cosa, a otro le falta otra cosa, o tienen enfermedades... o bueno, la tensión alta, que están continuamente con pastillas, o me explico, ¿no?
quieren dependientes, consumidores dependientes, para que ellos sigan enriqueciéndose a base de la salud de los demás. Como ejemplo, vamos. Evidentemente. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, y lo digo ahora con valor positivo, una vacuna contra un cáncer específico que se ha descubierto en Cuba y que se ha puesto gratuitamente a disposición de la comunidad internacional. Yo creo que me sorprendió la noticia y quiero ponerla en las ondas, ¿no? Y que la gente lo sepa, ¿no? Que hay otra forma de hacer las cosas y que deberíamos desde la conciencia procurar entre todos un cambio radical, ¿no? Sí que me preocupa porque como profesor, cuando yo hago un estudio a inicio de curso, ¿no? Sobre los hábitos de mis alumnos, ¿no? Para saber con quién estoy hablando. Hace 15 años, en ese test inicial, a mí me daba que el promedio de visualización de la televisión por alumno era de 5 horas. Una barbaridad. Diarias, de 5 horas diarias. Bueno, hace 2 años, en el último estudio, este tiempo se había alterado, ¿no? Y las 5 horas las dedicaban a teléfonos móviles, redes sociales y televisión. Claro, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos abandonando cada vez más la vida real, sustituyéndola por una vida virtual que no tiene efectos reales sobre nosotros mismos. Tú puedes tener 10.000 likes en una entrada de Facebook, ¿no? O en una entrada en cualquier otra plataforma. Pero esos likes no quiere decir que sea ese amigo que cuando tú estás triste o sufres un revés en la vida es capaz de acompañarte y cogerte la mano. Bueno, lo segundo es la realidad. Y luego tienes que tener en cuenta que las redes sociales es una manipulación total. O sea, yo, por ejemplo, un día yo suelo dar muy poco me gusta a las páginas, pues porque, entre otras cosas, no tengo tiempo de estar pendiente de quien te mande solicitudes de este tipo. Pero un día me dio por entrar en la información de mi perfil y resulta que tenía como 60 o 70 me gustas a páginas que yo no había dado. Pero estaban marcadas como que yo las había dado. Y lo que es peor, que salían a otros usuarios como que yo había dado me gusta a determinadas páginas. ¿Me explico? A mí mira, yo estoy muy metido en redes sociales, cada vez menos, porque, bueno, pues desde que soy autor y tengo publicaciones, mi mujer se empeñó en que tenía que tener presencia en las redes sociales, ¿no? tenía que hacer publicidad, ya maneja bastante más que yo las redes sociales, y que mira, yo no tengo tiempo de esto, pero si tú lo haces, pues yo procuraré mantenerlo, ¿no? Y efectivamente tienes razón, yo recibo diariamente entre 5, 6, 7 solicitudes de amistad. Yo dudo mucho que estas personas me hayan solicitado amistad. Lo dudo mucho. Creo que es el propio sistema el que, en base a los likes que tú das, o en base a genera estas solicitudes automáticas para ir generando pequeñas bolsas, ¿no? de contacto en los que tú, de alguna manera, te sientas cómodo. Porque lo importante es que tú mantengas la visualización de la página, a través de la cual te van a bombardear con la publicidad. Y la publicidad es el auténtico negocio de la página. Claro. Porque tarde o temprano si tú estás buscando un coche de segunda mano, pues te están bombardeando continuamente con anuncios de vehículos, ¿no? Esto me ha pasado a mí. Y todavía sigo recibiendo, hace ya 2 años, ¿no?, que compré el coche, pero me siguen llegando anuncios de vehículos, ¿no? Y si un día te pones a buscar por internet, pues no sé yo, ¿no? Ahora mi hijo está buscando una máquina de gimnasio y tal, ¿no? Pues automáticamente ahí es donde está su negocio. Pero claro, hay un tema ahora que hay un tema que están implantando en las grandes superficies, que es unas cámaras con seguimiento a lo que los clientes más, ¿sabes?, más interés muestran, más interés muestran y luego te lo pasan a través de los aparatos, ¿sabes? Te lo meten a través de los teléfonos, a través de los PCs. No sé si sabías esto. Ya lleva unos meses. Sí. Perfectamente lo sé, sí. Claro, ya es la personalización del estímulo para que sea más eficaz. Y esto es realmente terrible, ¿no? ¿Por qué?
Porque genera una ansiedad por expectativa de... Vamos a analizar un momento esto, ¿no? A ti te lanzan un anuncio de televisión. Los anuncios de televisión para mí son terribles porque están incidiendo en unas expectativas sociales y están transformando la sociedad. Y si quieres, hablamos de algo que a mí me horroriza, ¿no? Que es la castración psicológica, que es algo terrible. Y quizá algún día, si quieres, dedicamos un programa a esto, porque es muy serio, ¿no? Muy serio. Estamos ahora mismo en un índice de natalidad del 1,3 por mujer, ¿eh? Creo que hay algún país ya en Europa que ha tenido menos nacimientos que decesos. Hombre, ya España ha tenido, ya España ha producido ese punto de inflexión, ¿eh? Hace 2 años. ¿Por qué se está produciendo esto? Sería interesante analizarlo, muy interesante analizarlo, ¿no? Pero desde luego la enorme influencia que tienen las expectativas sociales que generan los anuncios publicitarios, que generan las películas y que además se programan específicamente para conseguir determinados efectos dentro de los cambios de hábitos de la población, es algo terrible, Por una razón muy sencilla, porque el mundo virtual y el real no coinciden, no tienen nada que ver. Y tú sales a la calle y te tienes que relacionar con los demás. Y los demás te miran, te hablan, te valoran, te juzgan. Y eso es inevitable. Somos seres sociales. Pero además tú tienes que generar unos comportamientos aptos para la sociedad en la que te insertas. ¿Cuáles son esos modelos ideales que a los que tú debes aspirar para sentirte integrado, para sentirte realizado en un modelo social? Eso es lo que te está dando la televisión. Eso es lo que te está dando la televisión. Y cuando esto que te está dando la televisión no coincide con tu realidad personal, lo que se produce es un movimiento de frustración, porque el cerebro no acepta que la realidad no coincida con ese mundo virtual que se te está ofreciendo. Y el problema está, José Carlos, es que lo están implantando desde los críos. Efectivamente, claro, porque cuando un niño ve un anuncio de un juguete, a mí me resulta horroroso el que se instrumentalice la infancia para la publicidad. El niño no está pidiendo para los reyes este juguete, ¿eh? El niño lo que está pidiendo es el ambiente que se le ofrece a través de la imagen en televisión. Una familia reunida en torno a un juguete, riendo, conviviendo, hablando. Esto es lo que el niño está comprando. Pero después, cuando tiene el juguete en sus manos, no es esto lo que se le ofrece. El niño se ve solo en su habitación con ese juguete. Con ese juguete y con otros 100 juguetes más, porque hay una sobreestimulación. Y resulta que la expectativa que habíamos creado, ese mundo idílico de felicidad, de convivencia, de risa, no coincide con la realidad. Y el problema no es la realidad ni el juguete. El problema es que inmediatamente otro estímulo sustituye al anterior. No has conseguido este objetivo, pero si compras este otro juguete, lo vas a conseguir, ¿no? Y el niño, que no tiene mecanismos de defensa crítica contra estos estímulos, vuelve a picar, ¿no? Y genera la expectativa a través de la dopamina, ¿no? De la recompensa, la ensoñación de que eso es posible, y vuelve de nuevo a picar, ¿no? Para encontrarse de nuevo ante la frustración de la realidad de que el objeto regalado no satisface las expectativas creadas. Entonces, pero esto nos pasa igual a los adultos, ¿eh? Sí, pero yo creo que en menor medida todavía, aunque también es grave. Entonces, ¿vivimos en una Matrix o nos están creando una Matrix? Nos están creando una Matrix en la que es muy importante estar atentos. ¿Estar atentos a qué? Estar atentos a que se nos está condenando a ser seres egoístas e individualistas, para fomentar en nosotros la satisfacción inmediata a través del consumo. Y esto supone, primero, la desmembración de los estados, que cada vez van a tener menos importancia, y ahí el interés que estas potencias transnacionales tienen en acabar con el empoderamiento de los estados para generar una aldea global en el que no haya lacras ni trabas a su enorme influencia y no puedan existir leyes que cortapicen esta incidencia y esta influencia en la economía mundial. Ahí te iba yo. Todos estos poderes económicos, porque no dejan de ser poderes económicos, ¿son capaces de influir tanto en un país como para determinar a un político a realizar una cosa que no quiere hacer por su propia voluntad?
Quiero decir, incluso son capaces de amenazarles de muerte para hacer que ellos obren de una manera que no están preparados mentalmente hablando por sus ideas, por ejemplo. Evidentemente, yo es que estoy absolutamente convencido, ¿no? Absolutamente convencido. Y vuelvo de nuevo a las expectativas de esa conversación que se mantuvo antes de las elecciones últimas que hemos tenido, ¿no? Entre uno de los elementos de más influencia y más cuestionado, ¿no?, a nivel internacional, y un relevante miembro de la política, de nuestra política nacional. Y esto es así, ¿no? Y también es conocido la manipulación de las elecciones norteamericanas y la elección de Trump, que era, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y es más que conocido la influencia de lo que ahora se llama, bueno, yo les llamo mentiras, ¿no?, en las redes sociales, a través de las cuales se van generando estados de ánimo que favorecen o son contrarios a los intereses particulares de estas empresas. Si tú tienes un político que va a ir en contra de tus intereses, evidentemente te lo liquidas, ¿no? Vas a ir a poner, claro, sí. Claro. Tú ten en cuenta solamente un dato, esto para que nuestros oyentes lo tengan claro. BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo, maneja 5 billones de dólares. 5 billones de dólares. Es decir, una sola empresa tiene 5 veces más dinero que el PIB español. Creer que a esta empresa, que además es poseedora del 40% del capital español, le va a resultar indiferente el resultado de unas elecciones y no va a tratar de meter la cuchara para defender sus intereses en nuestro país, es absurdo. Es absurdo. Claro. Es vivir en decir, oye. De hecho, tenemos un ejemplo de un partido político que no vamos a decir cuál, pero tú sabes cuál es seguramente cuando te lo diga, que salió absolutamente de la nada y montó todo un organigrama a nivel nacional de infraestructura y economía a través y gracias al IBEX 35. Efectivamente. Bueno, pues eso es un ejemplo grandísimo de lo que estamos hablando y no tiene tanto poder como lo que tú estás diciendo, seguramente. Efectivamente, pero sin embargo todo casa, todo encaja. ¿Qué me preocupa a mí? Lo que a mí me preocupa es que seamos conscientes de ello y que cada uno de nosotros en nuestra parcela de nuestra vida luchemos contra esta influencia. ¿Cómo? Pues apaga la televisión. Así de sencillo. Lee más. Bueno, pasea más por el campo. No es tan sencillo que la gente apague la televisión, ¿eh? No, pues apaga la televisión. Yo te digo, reduce o minimiza las redes sociales, ¿no? Escucha programas como este. Escucha programas como este que te ayuden a pensar, que te ayuden a enfrentar la realidad desde otra perspectiva, que no sea siempre la misma, ¿no? Y recuerda, pues algo muy muy sencillo, ¿no? Si de verdad quisiéramos, estaríamos estimulando muchísimo más el mundo rural, el contacto con la naturaleza y esa autarquía, ese ser capaz de producir lo que uno mismo consume. Seríamos mucho más ecologistas. Y esto hoy ya es posible gracias a las redes sociales, ¿no? Pero en cambio no interesa que esto sea así, porque seríamos autosuficientes, ¿no? Nos costaría mucho más trabajo, pero esta autosuficiencia nos apartaría del consumismo necesario para que la máquina siga funcionando, ¿no? Con lo cual se está produciendo una aglomeración cada vez superior en los núcleos urbanos y una desertización y despoblación de los núcleos rurales, ¿no? Y además fomentada, entonces, que es lo peor. Y además fomentada. Decimos una cosa, en verdad, nos dicen nuestros políticos una cosa durante las elecciones, pero luego la realidad, que son las medidas que se podrían implementar para que esto no sucediera, no se aplica. Con lo cual estamos generando estos habitáculos de 45 metros cuadrados en las grandes ciudades a unos precios absolutamente disparatados que nos tienen atados al yugo de la carreta, corriendo para no llegar a ninguna parte. Y ahí es donde llega esa despersonalización, ¿no? Porque llega un momento en que nos sentimos como hámster atados a una rueda dentro de una jaula, ¿no? José Carlos, nos hacen esclavos. Yo me acuerdo en 1997 que yo trabajaba entonces en Mallorca y un chaval de 24, 25 años se compró un señor piso por un dineral, no recuerdo cuánto era, pero sí recuerdo que se hipotecó su vida hasta los 72 años y yo
le dije así, digo, vas a estar toda la vida pagando un dinero por un piso y vas a estar esclavo del lugar donde estás pagando un dinero por un piso que a lo mejor ni llegas a pagarlo. Claro. Hasta los 72 años, hipotecado tu vida y esclavo de un lugar y de un sitio. No te puedes ir a otro lugar porque estás pagando un piso aquí. Compra algo que puedas pagar o que puedas vender. Y sin embargo, fíjate, Juan Carlos, qué cosa más curiosa. Tienes pueblos enteros que puedes comprar por 800.000 euros, ¿no? Pueblos enteros. Lo que hemos hecho nosotros, vendernos a vivir a un pueblo pequeñito, con una casa moderada y de muy buen precio, y bueno, y aquí estamos fantásticos. Y lo tenemos todo al lado, estamos a 10 kilómetros de cualquier cosa. 10 kilómetros bueno, y con la autovía de por medio, que son 5 minutos. Que en cualquier ciudad, si te quieres desplazar al médico, al supermercado, no sé qué, seguramente tardas más en bajar a la cochera a por el coche que lo que tardo yo en ir al supermercado aquí. Totalmente de acuerdo. Mi mensaje para terminar es muy sencillo, ¿no? Me quedo con una frase que decía mi padre. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y es importante darnos cuenta de qué poquito necesitamos para ser felices. Y retomar la maravilla, la capacidad de maravillarnos ante los milagros que nos rodean y que en el mundo que hemos creado no tenemos tiempo para contemplar, ¿no? Yo invito a los que nos oyen a relajar su mente y disfrutar con un amanecer o con un atardecer o con un paseo tranquilo a través del campo o sencillamente acariciando el lomo de un caballo. Es decir, que recuperen las sensaciones maravillosas que nos ofrece la vida. Satisfacer el hambre cuando uno tiene hambre, ¿no? Satisfacer el sed cuando uno tiene sed, ¿no? Recuperar esa maravilla, de verdad. Me temo, José Carlos, que estás hablando de un imposible hoy en día, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Soy un idealista utópico que cree en la felicidad. Yo también. Y lo que es, no sé si más agradable o peor, es que encima lo busco. Pues sí. Bueno, pues a pesar de todo es importante ser felices y hay que intentarlo, ¿no? Pues nos quedamos con esa parte, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un enorme placer que vuelvas a participar. La semana que viene esperamos que traigas otro tema tan interesante como el de hoy. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti siempre, un abrazo. Secreto. La música favorece la relajación, alejando los malos pensamientos y sumiendo a las personas en un estado de armonía mental. Se podría decir que es un alimento que trae alegría, paz y que la belleza de su sonido penetra en lo más profundo de nuestro ser. Escuchar música puede elevar a uno a las alturas de la revelación espiritual y de igual forma contribuye a la espiritualización del pensamiento en la vida diaria, ayudando también a mantener una atmósfera que ayuda a la convivencia en un ambiente sano. La música resulta inspirativa y acerca la conexión con todo lo divino, lo supremo, permitiendo llegar a un mayor entendimiento de las ideas del alma. Carlos Perón, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan, querido amigo, ¿qué tal? Es un placer que participes por primera vez en este programa, te estoy muy agradecido por ello. Carlos Perón Cano es músico, ¿verdad? Sí, soy violinista, soy compositor y bueno, me dedico a ello, ejerzo de músico. No solamente músico que toca música, sino también que compone, porque tienes más de 600 obras escritas, ¿no? Exactamente, eso es. Y como buen músico que eres, buen violinista, un instrumento que para mí llora más que da alegrías, aunque también las da, vamos a hablar de la relación que hay entre la música y la espiritualidad. Exactamente, sí. Bueno, vamos a ver, el mundo espiritual es el que concede pues el don o la gracia del ser creador o de ser intérprete o de tener una capacidad en general, Juan Carlos, es decir, no solo en el mundo de la música. Entonces, bueno, el mundo espiritual te da unas capacidades y ahí vemos que haya gente que pues no sirve pues para, por ejemplo, vamos a centrarnos en la música, ¿no? No sirve para la música y tenemos el caso opuesto extremo de chavales que son superdotados, ¿no? Cuando decimos que tienen unas altas capacidades,
Claro, tenemos que tener en cuenta el tema de la reencarnación, eso es fundamental, porque el mundo espiritual es el mundo de la reencarnación. Todos Estamos somos hablando, sí. Perdóname que te interrumpa, Sí. estás tratando de insinuar que, no sé, por ejemplo, un gran genio de la música como Beethoven, o Mozart, vamos a ir a Mozart, que todavía fue desde más niño, ¿esas altas capacidades con las que nació vienen de otra vida anterior? Hombre, claro, siempre. O sea, nunca se nace Mozart por primera vez, eso no existe. Es decir, los grandes creadores lo han sido anteriormente. O sea, es decir, Juan, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso en el caso de la historia de la música, hay niños prodigios y niños que no fueron prodigio. Es decir, Bach no fue un niño prodigio, pero Mozart o Mendelssohn sí lo fueron. Entonces, pero bueno, eso en el fondo es un reflejo de unas capacidades que vienen heredadas. Hay veces que esa manifestación de esas capacidades heredadas es espectacular, como en el caso de Mozart, o no tan espectacular como en el caso de Beethoven. Beethoven no era un compositor hábil, pero fue un gran compositor. Es decir, lo que pasa es que era un señor que trabajó mucho concienzudamente y llegó a escribir lo que escribió, ¿no? Sin embargo, Mozart pues tenía una ligereza de pluma que con 5 años ya componía música, o con 4. Pero todo esto, Juan Carlos, viene dado, primero, autorizado del plano espiritual, y segundo, porque viene dado, evidentemente, como acumulación de las anteriores vidas. Es decir, es una capacidad que se va heredando de vida tras vida a través de la reencarnación. Lo que pasa es que llega un momento que se manifiesta de una manera tan potente, tan grandiosa, que es cuando surgen esas figuras de la historia de la música que llamamos genios, ¿no? Sí, Genios musicales, entonces, de Bach, de Mozart, Beethoven, Mendelssohn. Entonces, por ejemplo, Mozart, ¿no? Una vez que llegó a Mozart, ya no se ha reencarnado más veces, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver, un espíritu no es solo creatividad, es decir, un espíritu tiene muchas facetas que trabajar, que perfeccionar. Todos traemos karma. Bach trajo karma también. Karma, todos sabemos que es una palabra oriental que significa deuda espiritual. Y entonces, pero bueno, en la faceta en concreto artística, en Mozart era un genio. Ahora que tendría otras facetas en su vida, las cuales no estaría tan trabajado y tendrá que reencarnar para trabajarse esas partes, esas facetas espirituales que no las tiene trabajadas. Es decir, lo que pasa que, bueno... Tenía la ligereza aquella con las faldas, ¿no? Exactamente, por ejemplo, sí. O a lo mejor era una persona, oye, que a lo mejor... era a veces no era bien intencionada, o a veces era envidiosa, o tenía cierto grado de rencor. Es decir, eso es al margen de la creatividad, y esas facetas espirituales que no están como deben estar hay que trabajarlas. Entonces, lo que pasa es que, bueno, nos sorprende a los encarnados, nos sorprende mucho esas capacidades de los semejantes, ¿no?, de hacer una actividad a ese nivel. En el caso de Mozart es verdaderamente increíble. Pero también no olvidemos compositores como Bach. Bach escribió más de 1100 obras y no llegó a vivir 70 años. Es decir, es que es alucinante porque... Es una barbaridad. Sí, una barbaridad, pero una barbaridad que hoy en día, si un compositor escribe a través del ordenador, no le daría tiempo a escribir lo que escribió Bach. Es que es verdaderamente increíble. Y Bach escribía a mano, a pluma. Es decir, estamos hablando de unas capacidades que, a su vez, es que vienen de vidas anteriores. Es decir, no se puede surgir, Juan Carlos, como un Bach de la noche a la mañana, como un Leonardo da Vinci de la noche a la mañana, como un Picasso de la noche a la mañana. Eso no existe. Es decir, eso todo es digamos, la apoteosis de unas capacidades que se van acumulando a través de distintas reencarnaciones, ¿no? Entonces, pero vamos, insisto, todo esto, aparte de ser una prueba más que evidente de que hay muchas vidas, pero no solo por el hecho de que haya casos documentados de gente que se acuerda de vidas anteriores o de sitios donde nunca ha estado y los describe perfectamente, sino el hecho mismo de la genialidad artística o de la genialidad en cualquier otro terreno, Juan Carlos, que no solo es musical, sino también podemos hablar de gente que son genios en la ciencia o en la tecnología, es decir, los premios Nobel, por ejemplo, ¿no? Todo esto viene dado por el hecho de que vamos acumulando todas esas capacidades. Y llega un momento que, bueno, que es tal el desarrollo y la acumulación de conocimientos que se llega a una figura como un Mozart, un Bach, un Beethoven, un Tchaikovsky, etcétera. Es así. Y es muy hermoso verlo, claro. La música, por ejemplo, a nivel más terrenal, transporta al que la escucha a un estado de consciencia, de conciencia y físico alterado. Quiero decir, por ejemplo, determinada música te hace bailar, determinada música te hace relajarte. Un músico,
un músico como tú cuando toca, cuando está interpretando una pieza, se sumerge en otro mundo? Pues evidentemente sí, claro, porque date cuenta que estás vibrando en otra frecuencia. Uh-huh. Es decir, la música, como los pensamientos, son vibración. Entonces, a través de la muy buena música, porque Juan Carlos, tenemos que tener en cuenta que también hay mala música o música que no es creativa o música que no realiza el ser humano. Es decir, todas las músicas relacionadas con el mundo industrial. A ver, no quiero despreciar, porque, a ver, yo escucho de todo y me gusta de todo, pero no es lo mismo, vamos a poner un caso, digamos, muy evidente, el reggaetón, que escuchar una sinfonía de Mozart. Hombre, yo creo que eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Cumplen funciones distintas, desde luego, pero no enriquece lo mismo. La música es vibración. Entonces, al ser vibración, cuando esa música es una música elevada, una música que tiene, digamos, mucha espiritualidad, por decirlo así, tiene un alto grado de creatividad, tiene un alto grado de mensaje espiritual, el oyente o el intérprete, evidentemente, claro, está en otro nivel de frecuencia y en un nivel de frecuencia que le enriquece, que le transporta. Por eso decimos muchas veces, Juan Carlos, que estamos como en una nube, ¿no? Uh-huh. Estamos como en otro estado de conciencia, claro, porque la música transporta. La música enriquece el espíritu. La música, Carlos, a nivel vibracional que estamos hablando, sí, pues bueno, nos afecta directamente a nuestras células. Sí. Como es vibración, si la vibración esa es, voy a decir, negativa, entre comillas, lo de negativa nos afectará negativamente a nuestra salud. Yo estoy hablando ahora mismo de musicoterapia, ¿no? Por ejemplo, en un estado de una enfermedad, determinada música te puede ayudar a mejorar, ¿no? Sí, claro, a ver, evidentemente, como la música, vamos a ver, la música es vibración, la música es un estado de conciencia, estoy hablando de una obra de arte elevada, es decir, una obra de Mozart, de Bach, de Beethoven, la psique está en un estado elevado, por lo tanto, lo bueno que tiene es que transmite al organismo, somatizando directamente al organismo, un estado vibracional positivo, y eso es bueno para el cuerpo. Sin embargo, si escuchamos músicas, a lo mejor músicas, Juan Carlos, que son agresivas, que inciden mucho en el tema de la percusión repetitiva, donde hay pobreza de armonía, de melodía, el ser humano se embrutece, el ser humano, digamos que se reduce a un mínimo denominador y no transfiere al cuerpo, al organismo, esa riqueza que se podría tener escuchando una obra de Bach, de Mozart o de Beethoven. Por lo tanto, vemos a lo mejor hay personas que salen por la noche y escuchan mucha música industrial y luego cuando salen pues se meten en una pelea o están en un estado de conciencia alterado para mal. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú escuchas por ejemplo, un coral de Bach, una sinfonía de Beethoven, un cuarteto de cuerda de Mozart, cuando terminas estás en un estado de relajación, en un estado, digamos, positivo, en un estado de amor, se podría decir, porque son obras que transmiten un estado personal de conciencia alto, elevado, positivo. Y eso se puede ver perfectamente. Por eso la musicoterapia se basa en curar o en alterar el estado de conciencia de las personas para curar a lo mejor pues problemas que tengan de todo tipo. No solo físicos, sino también psicológicos, sobre todo. Sí, es para ayudar a curar. No debemos no debemos dejar de lado nunca la medicina, porque para eso está. Por supuesto. Hay experimentos, no sé si habrás visto tú algún vídeo sobre musicoterapia, sobre cómo afectar a el agua, por ejemplo, ¿no? La estructura del agua se transforma dependiendo del tipo de música que le estén tocando en ese momento. Por eso es bueno a los niños, cuando son bebés, incluso antes de nacer, ponerles música bonita, clásica, para que tengan una mejor armonía a la hora de nacimiento y a la hora de conciliar el sueño, cuando ya han nacido, ¿verdad? Sí, exactamente, y además es que ayuda también a una bien formación del cerebro. Uh-huh. Eso también se sabe. Es decir, por ejemplo, ¿por qué la música de Bach, esto está estudiado, por qué la música de Bach es una música, digamos, tan increíblemente elevada y bien hecha? Porque se sabe que la música de Bach, lo que es la idiosincrasia de la música de Bach, funciona muy, muy, muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, claro, hay un reconocimiento cerebral, por nuestra parte, de nosotros mismos a través de la música de Bach. Por eso cuando escuchamos una obra de Bach, a lo mejor que es una fuga 4 o 5 voces. Cuando digo una fuga me refiero al contrapunto, me refiero a que hay 4 o 5 líneas musicales de información trabajando a la vez, sonando a la vez y encajando perfectamente. Nuestro cerebro, digamos que tiene una empatía y una simpatía
especial, y eso da gusto, eso da alegría. ¿Por qué? Porque reconocemos que funcionamos como la música de Bach, que a su vez Bach era un ser humano que escribió, ¿no? Música, o sea, no era un ET ni nada por el estilo. Pero claro, hay un acercamiento, una identificación positiva muy buena. Sin embargo, cuando escuchamos otras obras que realmente no le aportan nada al cerebro, el cerebro realmente está continuamente realizando conexiones neuronales. Si la música es muy rica, Juan Carlos realiza muchas conexiones neuronales y eso es positivo, eso es bueno. Sin embargo, si nos alimentamos de música pobre, de música simplona, pues realmente no hay conexiones neuronales y por lo tanto el cerebro no se desarrolla tanto ni se enriquece. Fíjate que estamos hablando de musicoterapia. Yo voy a hablar ahora de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el violín, que es lo que tú practicas más, y me encanta mucho más casi quizás el piano, ¿no? Yo, un claro de luna, una paralisa, un canon tocado a piano, relajado, sentadito, tranquilito, escuchándolo en casa, te transporta a otra dimensión. Sí. Te sumerge en un mundo de sensaciones increíbles que yo pienso que hace de la persona una mejor persona. Evidentemente. Además tenemos que tener en cuenta una cosa. Mira, Juan Carlos, el espíritu que todos llevamos dentro, porque todos somos almas encarnadas, a través de la música, por ejemplo, encuentra un espacio de libertad que no tiene en la carne, que no tiene cuando está en el cuerpo. Entonces, claro, el espíritu es feliz. Es feliz cuando escucha música bella, cuando escucha música realmente que le hace vibrar. Entonces, eso es un estado de dicha para el propio espíritu. Luego, aparte, está la belleza estética, luego, aparte, está el que un profesional reconozca en la partitura qué bien hecha está la obra y lo analice, etcétera, ¿no? O sea, está, digamos, el lado intelectual, pero está el lado espiritual. Y el espíritu, cuando escucha buena música, realmente se transporta. ¿Por qué? Porque vibra con la música. Sí, pero Carlos, no toda la música está hecha para todo el mundo igual y no todo el mundo vibra de igual manera ante la misma música. Eso es cierto, eso es verdad. Por eso incluso hay casos, digamos, un poco llamativos de que a alguien le pones una obra de Vivaldi, de Mozart o de Bach y te dice que no le gusta. Bueno, evidentemente primero hay que respetar eso, pero segundo, claro, que está demostrando que hay gente que todavía no tiene un estado vibracional suficiente como para poder empatizar con esas grandes obras, ¿no? Eso se debe, Juan Carlos, única y exclusivamente al desarrollo espiritual de cada uno. Yo pienso, fíjate, hay que ser un buen oyente en todo tipo de música, porque cada tipo de música tiene su parte buena y tiene su momento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, puedes estar escuchando a Chopin o a Vivaldi, ¿no? En un determinado momento, pero en otro determinado momento puedes escuchar pues la bachata, como tú has dicho antes, porque es para ese momento. Sí, por supuesto, cada música cumple una función. Yo estoy hablando de personas que están siempre escuchando lo mismo. Es decir, a lo mejor si yo salgo un fin de semana con amigos y me voy a una discoteca, no voy a poner canto gregoriano. Es evidente que vamos a poner pues tecno o bachata o salsa o algo de eso para bailar. Evidentemente cumple su función. Me refiero a personas que están continuamente escuchando lo mismo, siempre dando igual el sitio donde estés o el día en el que estés, ¿no? Entonces, no, eso no se puede estar alimentando la cabeza, el cerebro, el alma siempre con la misma música, sobre todo si es una música que no es de mucha calidad, ¿no? A eso me refería yo. Lo mejor, a ver, mi consejo como músico es que escuchemos de todo y cada música en un momento determinado y concreto en el cual corresponde escuchar esa música, Juan Carlos. Pero sobre todo que nos nutramos de las grandes obras. Es decir, es como la literatura. Hay que leer a los grandes autores o hay que ir a museos a ver a los grandes pintores de la historia. Hombre, tienes que ver las grandes pinturas para entender quizás un poquito más lo que es pintar y lo difícil que es, ¿eh? Porque hay unos grandes autores que parece increíble, para mí es increíble cómo consiguen plasmar esa realidad a través de unos pinceles, es impresionante. Sí, o a través del mármol. O a través del mármol, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué se nos mete tantas veces una canción en la cabeza y no se nos quita de repente? Bueno, pues, a ver, a eso se le llama gusano musical. Es decir, cuando se nos mete algo en la cabeza y el cerebro es como un GIF, se pone en modo GIF, es porque en un momento dado tenemos fijación por algo en concreto y luego se olvida. Esos son procesos neuronales que tampoco tienen mucha importancia. Es como si de repente se nos viene a la cabeza el nombre de una persona que hace años que no vemos, o no sé, o a mí hay veces que de repente se me hace muy recurrente una palabra. Y no sé por qué es, pero no tiene nada que ver con todo lo que estoy haciendo. Yo creo que todos esos son, digamos, productos del proceso cerebral, del proceso neuronal,
que, a ver, el cerebro también tenemos que reconocer, Juan Carlos, que es un misterio en gran medida. Un gran enigma, sí. De él, claro, pero es tan sumamente complejo y grande que hay cosas que todavía desconocemos, ¿no? Pero vamos, digamos que el cerebro viene a ser como una especie como de interfaz del espíritu para poder contactar con esta dimensión. O sea, nunca olvidemos de que somos 4 estratos y somos tres elementos, por decirlo de alguna manera. Es decir, somos espíritu, periespíritu, que es la sustancia semimaterial que une al espíritu con el cuerpo, porque son materias de estado vibracional diferente, y el propio cuerpo físico, que es el que vemos y tocamos, y luego somos, digamos, como 4 capas, 4 estratos, que es el espiritual, el mental, el astral y el físico. Entonces, somos una entidad compleja, no somos nada sencillo, ¿no? Somos un multiverso dentro de un multiverso, ¿no? Exactamente, claro que sí. Es decir, hay un multiverso en el plano, digamos, astrofísico cosmológico, y en el plano de la física cuántica hay otro universo que no vemos, que también es increíble, ¿no? Pero si tú te das cuenta, Juan Carlos, a nivel de física cuántica, los científicos demuestran que todos son cuerdas que vibran. Somos vibración. El espíritu es vibración. Todo es vibración, todo vibra en el universo. Entonces, la música es vibración. Y como el espíritu vibra, cuando empatiza con una obra de arte bellísima, pongamos, no sé, el Ave María de Schubert, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, ¿quién no se puede emocionar con una muy buena versión del Ave María de Schubert? Es que es absolutamente celestial. Entonces el espíritu capta la belleza de esa obra y se emociona. Se emociona porque reconoce en el fondo la belleza del mundo espiritual a través de la música. Claro. Hay que tener en cuenta que la música, Juan Carlos, está muy, muy, muy valorada en el plano espiritual mayor. Y de hecho, las grandes obras han sido inspiradas desde el plano espiritual. Lo que pasa que, claro, el portador de la obra es el autor. Es decir, esto lo firma el señor Mozart, pues esta partitura es de Mozart. Sí, bien, claro, y las mías también. Y yo firmo Carlos Peroncano y firmo mis partituras como todo el mundo. Pero las grandes obras de los grandes autores son obras que han sido insufladas, inspiradas, transmitidas desde el plano espiritual mayor. Como todas las grandes ideas tecnológicas, son transmitidas del plano espiritual mayor para hacer de la vida material del ser humano una vida mejor y de progreso. Entonces somos influencia astral. Sí, claro, somos más o menos mediums todos en ese sentido. A ver, hay personas que por evolución espiritual están en un estado, digamos, muy parco, muy bajo, pero las personas muy desarrolladas, que tienen un conocimiento, una empatía muy elevada con el plano espiritual, sean músicos, sean científicos, sean investigadores en cualquier otro terreno, siempre tienen el auspicio, la ayuda y la inspiración. Que hablamos de la inspiración es eso mismo, es transmitir esas ideas, poner esas ideas en las personas que realmente van a ser las propicias, las mejores, las útiles para poder materializar esas ideas que se transmiten desde el plano espiritual. Todos estamos más o menos en esa vía, en ese camino. Pensemos que la vida en general es como una inmensa escalera mecánica que sube hacia el cielo, por decirlo de alguna manera, y todos estamos subiendo en distinto peldaño, pero todos estamos ascendiendo. Hay música que nos lleva a distintos estados emocionales, y hay distintos estados emocionales que nos lleva a escuchar distinta música. Carlos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, aprender y tenerte en este programa, que espero y deseo que vuelvas la semana que viene. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Por supuesto que sí, querido amigo. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes. Secreto. En la época de la Inquisición, la censura era un estandarte de la Iglesia para poder juzgar y quemar todo aquello que no era de su beneplácito. La Inquisición religiosa persiguió todo tipo de mánticos, hechiceros, brujos, sanadores, e incluso llegó a perseguir a los aparatos volantes no identificados, y todo ello para, con el sobrenombre de censura, aniquilar, quemar, encerrar y ajusticiar todo tipo de ideas, prácticas y textos con los que no comulgaba. Algunas de estas censuras resultaron curiosas y peculiares, casi graciosas, aunque no por ello vacías de un despotismo antojadizo provenientes de unas mentes obtusas, casi enfermas. Buenas noches y bienvenido, Fermín. ¿Cómo estamos, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Nos vamos a pasar de las catedrales, de los grandes desastres en los monumentos religiosos que hicimos la semana pasada, y nos vamos directamente a unas curiosas censuras curiosas, Fermín.
Sí, sin duda alguna siempre también detrás el mundo de la iglesia. En las catedrales siempre los que dominan y el centro humano de las mismas suelen ser el hombre, pero en este caso vestido con determinados ornamentos y con determinadas sotanas o clérimas, o llámalo como quieras, o albas. Y en este caso, bueno, pues nos vamos a ir también, como no, a la Inquisición, en este caso, para descubrir pues esas censuras curiosas que, bueno, te puedes reír inclusive, ¿no?, con algunas de ellas, porque dices, pero ¿cómo es posible que esto se llegase a censurar y a prohibir y a perseguir inclusive a alguna persona? Vale, ya sabemos que se persiguió a los ovnis, ya hemos hablado aquí en tu programa de esa persecución contra los objetos volantes, la parapsicología, los nigromantes, en fin, las hechiceras, las brujas, pero fíjate tú que hay elementos curiosísimos que han servido para que alguna persona realmente pues se lleve alguna reprimenda y se le ponga una determinada pena pecuniaria, pagar un determinado dinero al Santo Oficio. Fíjate el mundo de los abanicos. Céntrate en los abanicos, y todo en el verano, es cuando se suelen vender este tipo de prendas, ¿no? Fíjate, perdóname que te interrumpa, porque yo estoy recordando ahora la época de cuando mi abuela era joven, el lenguaje de los abanicos. Tú fíjate lo que ha servido para la tradición española, por ejemplo. Sí, claro, es algo muy nuestro, pero claro, los abanicos tenían también pinturas, estaban pintados. Sus aspas reflejaban a veces un paisaje o no, o a veces otro tipo de historias, ¿no? Y tenemos un caso curioso en 1804, donde precisamente la Inquisición en Madrid va a abrir una bueno, pues lo que se dice una estancia contra unos abanicos que se habían visualizado en una determinada tienda, donde había pintado en los mismos un cardenal, había pintado 2 obispos, una mesa de altar y un crucifijo, y que además, bueno, se solían ver ese tipo de abanicos en la tienda de un quiquillero en lo que es la Plaza Mayor de Madrid. Y claro, pasa por allí un determinado personaje, un cristiano de raza, y ve que están esos personajes en el abanico, y parece ser que tener la cara de un cardenal o de un obispo o una mesa de altar, todo lo que estuviese relacionado con el mundo eclesiástico, pues no podía estar reflejado en un elemento de esas características, y sobre todo, bueno, pues ese darme aire aquí con el señor obispo y con los señores cardenales, ¿no? Parecía de antemano una herejía, como así lo consideraba la Inquisición, y determina que al quinquillero se le detenga, se le cierre precisamente su tienda, y que además esos abanicos queden requisados. Al pobre hombre se le va a presionar para que diga si ha vendido algunos abanicos y se conoce a las personas a las que se los ha vendido, y si hay alguna tienda más que realmente venda ese tipo de artilugios. Y bueno, pues el hombre, para no verse bajo tortura, sufriendo, pues dice quiénes han sido las personas que los han comprado, que suelen ser masones, en este caso, según el documento, y también te dicen que, bueno, alguna que otra tienda cercana a la Puerta del Sol, donde precisamente también se vendían este tipo de elementos. Pero al final el pobre hombre tuvo que pagar una determinada pena pecuniaria al Santo Oficio para los gastos que, bueno, pues ese proceso contra él tenía, ¿no? Y a partir de ahí el mundo de los abanicos sufrió una persecución bastante interesante, no solamente en Madrid, sino también en todo el país, porque un año antes, en 1803, nos encontramos también unos expedientes inquisitoriales sobre la recogida de unos abanicos, que además parece ser que tenían una especie de letras escritas, ¿no? Y decían linterna mágica del amor, y lo decía en francés, ¿no? En la que mirando a trasluz se veía unas figuritas de hombre, en algunos una especie de fraile, ¿no?, de capuchino, y una mujer que estaba en varias actitudes, parece ser que un poco indecentes. Tú imagínate ese abanico moviéndose en los madriles de antaño, en una terraza sentado, y los hombres, etcétera, etcétera. Oye, que eso daba mucho de sí, ¿no? Ese tipo de argumentación, cuando lo visualizaba cualquier varón, pues rápidamente lo que entendía era que la mujer que lo estaba llevando, bueno, pues podía ser una prostituta o alguien que realmente en ese momento pues estaba ligando, nunca mejor dicho, atrayendo a algún hombre a través de ese tipo de figuras, que era muy normal en la Francia de la época, porque estos abanicos precisamente venían desde París.
venían desde París, pues eso, determinados carromatos camuflados, y se vendían pues mujeres, sobre todo en la Puerta del Sol y en las inmediaciones de la plaza, ¿no?, de la Plaza Mayor. Y según un pintor de la época, que fue el delator, un tal Manuel Palomino, bueno, pues se acerca precisamente hasta el puesto de una de estas mujeres para comprar un abanico y para demostrar que esa mujer realmente está vendiendo ese tipo de obscenidades según el criterio de la época de la Inquisición, ¿no? Y bueno, pues este señor, el señor Palomino, se acerca y dice que por favor que quiere comprar ese abanico, y la mujer le dice que nada de la China, que eso no se venden, y el hombre insistiéndole en que por favor que se lo vendiera, y ella no, ella comienza a gritar. En el momento en que grita, pues ya se vienen otras personas, otros comerciantes a su stand, preguntando qué pasa. Pues mira, el abanico, y todos sabían ya de qué iba el tema del abanico, y podía ser un posible, bueno, pues delator de la temática, y al final, bueno, pues este Palomino se tuvo que marchar sin el abanico, pero denunció, y lógicamente la mujer fue detenida, se le fueron requisados todos los abanicos con ese tipo de figuras que hemos indicado, y al final, bueno, pues tuvo que sucumbir y tuvo que dejar de vender porque se la humilló públicamente, precisamente en el lugar donde vendía los abanicos, delante de todos los comerciantes por la calle. La montaron como acostumbraba la Inquisición, montada en un burro, y allí, con su corocita puesta, su capirote, pues la pasearon por la calle de la Montera, por la Puerta del Sol, precisamente por esa realidad. Esto en 1803, imagínate lo que no se podía haber hecho en siglos anteriores con ese tipo de personas que tuviesen en sus manos algún tipo de elementos con este tipo de alegatos hacia el mundo del sexo, ¿no?, indirecto, o de la ligazón hacia un hombre a través de este tipo de elementos. Ahí nace todo eso que tú decías antes del lenguaje de los abanicos, ¿no? Porque ya antes también pues se hacían ese tipo de historias, a veces pintadas, a veces escritas, y con los determinados movimientos y con lo que tú veías, pues estabas de alguna manera provocando el que un hombre se pudiera acercar a ti en un momento determinado. Pero si el mundo de los abanicos es algo que sin duda alguna ahí está, y ahí están los testimonios, hay también expedientes que nos hablan de cajetillas de tabaco, o sea, cajetillas de tabaco que en las mismas venían pintadas también figuras indecentes y algunas otras lujuriosas, siempre según el criterio de la Iglesia, ¿no? Y hay una delación precisamente que nos hablan que además de algunos abanicos que se le requisan también a este señor, era un hombre, parece ser que había dentro de la cajetilla de tabaco, pero en la parte de fuera y dentro, tenía pintada, según te cuenta, una mujer, un hombre, y que estaban como paseando, ¿no? Y delante un ermitaño con un farol y un perro, como si fuese el guía, como si los estuviera llevando a algún sitio concreto donde poder desarrollar su intimidad, ¿no? Y claro, el delator visita, lógicamente, a la Inquisición y le dice: oiga usted que en la calle de la Montera, parece ser que era uno de esos sitios más privilegiados en Madrid donde se vendía este tipo de artilugio, puesto que salen muchísimas censuras de este tipo de elementos en esa zona, en la Puerta del Sol, en la calle de la Montera, en la Plaza Mayor, pues te encuentras que al final cazan a la mujer también que vendía ese tipo de elementos, de cajetillas de tabaco junto a su marido, y los dos van para el trullo, nunca mejor dicho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues dejan de vender este tipo de elementos, les preguntan lógicamente si lo han vendido a mucha gente, porque a la Inquisición le interesaba requisar todos esos elementos, pero al final, bueno, pues dicen que no han sido tanto los que han vendido, le preguntan de dónde han venido y dicen que todos han venido desde París. Y al final, bueno, pues lo que pasa es eso, la humillación que le van a someter en un momento determinado, y a partir de ahí, pues nada más. Pero hay un caso curioso de un hombre que es quemado en la hoguera, precisamente un español que era natural de Bayona, en Galicia, pero que se fue a vivir a México. Se llamaba Sebastián Álvarez, le llamaban alias El Rodríguez, y este hombre, parece ser que está un poco demente y va por las calles diciendo que él es el mismísimo Jesucristo. Y claro, según llega la gente le pregunta: bueno, ¿y cómo me demuestras tú que eres el verdadero Jesucristo? Dice: porque yo te puedo hablar en hebreo, te puedo hablar en arameo, verás que resucitaré en 3 días.
bueno, este tipo de historias relacionadas con Jesucristo que hacía que tuviese muchas personas pendiente de su vida, ¿no? Porque creía que realmente podía ser un enviado de Dios y como tal, bueno, pues estaba teniendo una cierta aceptación a pesar de su demencia, que en algunos momentos, según el documento, estaba muy lúcido y era capaz, pues, de perfectamente hilvanar todo este tipo de historias, inclusive, bueno, pues de engañar a muchísima gente con este tipo de realidades. Lo cierto es que llega a oídos de la Inquisición de que este falso Jesucristo está por ahí y dice, bueno, esto hay que cortar por lo sano, este tipo de lenguaje, ese tipo de historias no se pueden dejar, así que hay que a por él y hay que censurar ese lenguaje y todo cuanto está diciendo. Bueno, detienen al pobre enfermo mental, según te dice el documento, y a partir de ahí lo llevan a las cárceles secretas de la Inquisición y les dicen, bueno, pues si es capaz de morir y cree que va a morir, que muera delante de los inquisidores y resucita a los 3 días. Y si resucita a los 3 días, pues lógicamente no le va a pasar absolutamente nada y creerán que realmente es Jesucristo, ¿no? Bueno, pues el hombre dice que se esperen, que se lo va a demostrar. Lógicamente eso nunca llegó. Es decir, no era capaz de morir y en un momento determinado, como se ve perdido, rompe unos platos que había cerca de él en la mesa de los inquisidores y comienza a tragarse los platos pues para morir realmente, para intentar matarse porque ya sabía lo que se le venía encima. A partir de eso, bueno, consiguen sujetarlo y cuando precisamente va a ser quemado en un momento determinado, pues quiere confesar para reconciliarse con la Iglesia y empieza, pues eso, a tener la demencia, ¿no? Como a volverse loco y a decir cosas que no son normales, pero de una manera lúcida para engañar a la Inquisición y aprovechar en un momento determinado una soga que había visto cercana a lo que era las pilas de la Inquisición, que además estaba como expuesta pues para posiblemente colgar a algún reo de la justicia civil, y él aprovecha para atarse a la soga y se lanza desde una especie de carro que había y se ahorca. Y termina ahorcándose, con lo cual no va a sufrir la cremación de las llamas en vida, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a este español de Bayona, a este Jesucristo, a este Sebastián Álvarez, que bueno, quedará para la historia. Lo que pasa es que estos temas al final se olvidan, ¿no? Cuando pasan ya ciertas generaciones se olvidan y no se cuentan, pero ahí tenemos a un falso Jesucristo, a un falso Mesías español que ahí en México pues hizo de las suyas en un momento determinado. Pero si hay una censura también bonita, que tiene que ver con el mundo de la loza, sobre todo loza de China, también la encontramos en Madrid, y ahí el fiscal de la Inquisición, bueno, pues manda a recoger 2 figuras chinas, donde, bueno, son un hombre y una mujer desnudos y que están bastante provocativamente, digamos, expuestos, ¿no? Y cuando van a recogerlo, también la mujer que tenía en su poder en una tienda estas 2 figuras, ella dice que, bueno, tiene un aviso antes de que, oye, que la Inquisición va a venir a requisarte las 2 figuras y, por supuesto, deshate de ella, di que no las tienes, que las has escondido, y sin corto ni perezoso ella lo que hace es coger las 2 figuras, destrozarlas, pero claro, dejando los trozos muy mal recogidos, y cuando llega precisamente el familiar del Santo Oficio pues para detenerle, requisarle esas figuras, se da cuenta de que ya las figuras no están, pero ve que están rotas en el suelo. Y a partir de ahí, bueno, pues se le detiene a esta mujer, se las lleva como a todas a esas cárceles de la Inquisición, a esperar durante 2 o 3 días para que se la juzgue por esas indecentes figuras que estaban de alguna manera, según la Inquisición, atentando, ¿no?, contra lo que es el mundo de la persona decente, honrada, que jamás pensaría en ese tipo de temas sexuales. Y bueno, en este caso, como eso estaba provocando esa realidad para que la gente pues pensara en el sexo, cuando llega le dice el hijo de la mujer, defendiendo a su madre, dice, pero sí, ¿por qué mi madre va a ser una indecente por tener estas 2 figuras? Cuando aquí ha venido el fulanito de tal, que es precisamente alguien muy cercano a la Inquisición, y a ese señor no se le ha vetado y no se le tacha de indecente, era un sacerdote además. Y dice, seguramente que el sacerdote la utilizará por las noches en su casa, cuando está en la cama, precisamente para hacer sus historias, ¿no?, con las figuras. Y bueno, pues a partir de ahí detuvieron al hijo, detuvieron a la mujer, las figuras no la pudieron coger, pero ahí tenemos el ejemplo también de cómo las figuras chinas, en función de lo que fuese, pues también tuvieron que sufrir el ataque directo de la Inquisición, como lo sufrió Goya
esa misma fecha, en 1814, con la famosa maja de Goya, ¿no? Esa maja desnuda, a la que, bueno, pues se le requisa, se lo quitan y mandan a declarar a Goya, precisamente por esas pinturas, en función de lo que ellos entienden que es un alegato al mundo de la deshonra, del sexo, de lo sucio, y como tal, bueno, pues a Francisco de Goya también se le pone la picota por este tipo de artilugios. Y estas censuras, que son poquitas las que hemos contado, está lleno el mundo de la Inquisición de ellas, y es esa otra parte también, ¿no?, de la historia y de cómo en muchísimos lugares, pues ya no solamente se censuraban los libros de Lutero, de Voltaire, de Montesquieu o los libros islámicos, sino que inclusive este tipo de detalles, los abanicos, las figuras de China, los paquetes de tabaco, etcétera, etcétera, inclusive alfombras que también tenían pintado pues algunas posiciones un poco raras de determinadas parejas, pues hacía que mucha gente tuvieran que sufrir por ello el escarnio de la humillación pública y de la multa correspondiente por vender todo este tipo de elementos de una manera, como diríamos, de extranji, ¿no? Es decir, venidos desde París, que allí sí había libertad, porque allí ya lo que fue la Revolución Francesa pues había acabado con la Inquisición, había esa libertad y por lo tanto sabían que allí existían ese tipo de elementos y algunos pues los intentaban traer para venderlos aquí, a veces a través de peticiones, ¿no?, de personas pudientes que eran las que realmente pedían este tipo de abanicos o este tipo de paquetes de tabaco, etcétera. Esa otra parte de la historia de España, de las censuras, que a veces nos suena a Teresa de Jesús, nos suena a Goya, nos suena a grandes personajes, pero sin embargo también la gente de la calle, por tener en su poder estos elementos, también se vieron perseguidas y condenadas por la Santa Inquisición. Muchas de estas censuras pienso yo que fruto de mentes calenturientas. Creo yo que los primeros enfermos, si es que se puede llamar enfermos, eran ellos. Y recuerda que ya lo hemos comentado una vez en este programa que, bueno, el sexo para la Iglesia era signo de una posesión demoníaca o algo parecido, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, mira, hay un convento en Madrid, precisamente en la calle Alcalá, que era el convento de Santa Bárbara, y ahí precisamente había unas pinturas deshonestas, donde la Inquisición también tiene que entrar al trapo contra unos frailes que ahí vivían, y bueno, lo que tenían ellos era una Venus desnuda, y bastó y sobró, bueno, pues para que la Inquisición los pusiera firme a todos ellos, tuvieron que entregar la Venus y la rompieron literalmente a pedradas, ¿no? Los hombres de la Inquisición. Y como ese, pues tienes cantidades de casos relacionados con el mundo del sexo y cómo se perseguía, y no me extraña que si eso, por ejemplo, se hacía en 1814, o el caso este de Alcalá y del convento de Santa Bárbara con la Venus, pues también se hacía en esa misma fecha, pues no se extraña que en pleno siglo XX, en 1960, 1950 o inclusive en 1970, ya lo hablamos aquí alguna vez, pues llegasen hasta nosotros todavía esos ramalazos de esa mala educación contra algo tan natural como es el mundo del sexo o de la desnudez de un hombre o una mujer, diciéndonos, como ya lo hemos comentado aquí en tu programa alguna vez, oye chico, no te masturbes porque sabes que te vas a quedar ciego, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de ramalazos, de coletillos llegaron hasta hace pocos días en todos los pueblos de este país, y era una manera de censurarte tu particular vida íntima en tu casa o con los amigos, ¿no? Porque te vendían el sexo como si realmente fuese algo que no te pertenecía, sino que estaba impuesto por el maligno, ¿no?, en tu cuerpo, y no por Dios. Sí, quizás una forma de represión antinatural sobre algo que es natural, ¿no? Porque no dejamos de ser seres que intentan reproducirse de una manera u otra y necesitan del sexo para ello. Y por qué no también para disfrutar, es que no hay ningún delito en ello, pero durante muchos años, creo que ya te lo comenté alguna vez, yo cuando era niño nos decían que nos íbamos a quedar ciegos. Sí, a mí también me lo dijeron, o sea que imagínate, y anda que una vista te he tenido yo entre estos años. Bueno, ya voy perdiendo algo, pero tiene una vista ni los Galápagos, vamos, estupendamente, ¿sabes? Sí. Y luego también tenías dentro de la literatura un caso muy curioso, por ejemplo, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, la Inquisición también le censuró precisamente sus obras, como la brevísima relación de la destrucción de Indias, y te dice literalmente el documento, porque es muy interesante, dice, por decir en ese libro cosas muy terribles y fieras de los soldados españoles que, aunque fueran verdad, o sea, ellos reconocen que era verdad,
bastaba representarla solamente al rey o a sus ministros y no publicarla, pues de ahí los extranjeros toman argumentos para llamar a los españoles crueles y fieros. Y dije que se prohíba por auto de 3 de junio de 1660 los libros de Bartolomé de las Casas. A ver si un y día, era un obispo. A ver si un día podemos hablar de Fray Bartolomé de Ochaíta, que nos pilla muy cercano aquí donde tenemos la emisora, Fermín. Vale, cuando quieras hablamos de Ochaíta. Ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en este programa. Te estoy muy agradecido por ello. Un fuerte abrazo. En 7 días, en una semana, te volvemos a escuchar. Pues venga, será un placer como siempre. Y quizás con Ochaíta. Secreto. Pío Baroja es tal vez el mejor escritor de la llamada generación del 98 en España. El reloj es un cuento metafísico psicológico de este gran autor. La forma en la que se expresa nos habla sobre su punto de vista ante la situación de España y el estado de ánimo en el que se encuentra. Describe el panorama de una forma siniestra y hace referencia a la naturaleza para darle un toque de tristeza y misterio, los cuales hacen alusión a los sentimientos del personaje, su manera de contemplar la realidad y su perspectiva de la situación. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, aquí viendo pasar el tiempo que nunca se detiene, siempre avanza, siempre de frente, y por eso traemos hoy un relato titulado El reloj, escrito por un español, ¿no? Es un relato fantástico del ya conocido escritor Pío Baroja, publicado en 1920, y que seguramente nos va a meter en un mundo increíble porque Pío Baroja tenía este don, ¿no?, a la hora de escribir, que nos sumergía en sus historias, y con este relato, El reloj, lo vamos a comprobar. Hay en los dominios de la fantasía bellas comarcas en donde los árboles suspiran y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse en el azul del mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa, donde los árboles elevan al cielo sus descarnados brazos de espectro, y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Y en lo más siniestro de esa región de sombras hay un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya derruida y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Yo la conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol, iba por el camino tambaleándome como un barco viejo al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción la mía en tono menor, canción de pueblo salvaje y primitivo, triste como un canto luterano, canción serena de una amargura grande y sombría, de la amargura de la montaña y del bosque. Y era de noche. De repente sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un alcotán con un ala rota se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna, que iluminaba con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de emanaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arcturus resplandecía y titilaba con un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía, las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de lechos secos. El salón estaba abandonado. Un braserillo donde ardía un montón de teas lo iluminaba. Junto a una pared del salón había un reloj gigantesco, alto y estrecho como un ataúd. Un reloj de caja negra que en las noches llenas de silencio lanzaba su tic-tac metálico con la energía de una amenaza. Soy feliz, me repetí a mí mismo. Ya no oigo la odiosa voz humana. Nunca, nunca. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada. Había encontrado el reposo.
Mi espíritu gozaba con el horror de la noche, mejor que con las claridades blancas de la aurora. Oh, me encontraba tranquilo, nada turbaba mi calma. Allí podía pasar mi vida solo, siempre solo, rumiando en silencio el amargo pasto de mis ideas, sin locas esperanzas, sin necias ilusiones, con el espíritu lleno de serenidades grises, como un paisaje de otoño. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas, una nota melancólica, el canto de un sapo, me acompañaba. Tú también, le decía el cantor de la noche, vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de los latidos de tu corazón. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Una noche callada, sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma, algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá en el negro cielo se estremecían y palpitaban los astros, en la inmensidad de sus existencias solitarias. Ni un grito, ni un estremecimiento de vida en la tierra negra. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente. Nada se oía. El silencio por todas partes. Sobrecogido, delirante, supliqué a los árboles que suspiraban en la noche que me acompañaran con suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje y a la lluvia que resonara en las hojas secas del camino, e imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen, y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciara mis ojos, mis pobres ojos, turbios por la angustia de la muerte, con su mirada argentada y casta. Y los árboles y la luna y la lluvia y el viento permanecieron sordos, y el reloj sombrío que mide indiferente las horas tristes se había parado para siempre. Adrián, Pío Baroja, un grande donde los haya, ¿verdad? Claro que sí. Yo soy una persona, Juan Carlos, que a mí me gusta disfrutar de mis pequeños momentos de soledad. Yo te lanzo la pregunta a ti en esta mini tertulia, si tú disfrutas también de tus pequeños momentos en soledad. Hombre, yo la soledad normalmente la suelo utilizar para hacer una reflexión a nivel interior y bueno, me encanta cuando reflexiono sobre ello, pienso y analizo dentro de esos momentos que por desgracia muy pocas veces tenemos, porque yo recuerdo cuando era niño que no es que estuviera solo, es que te aburrías. Claro. Ahora no tenemos momentos de aburrirnos. Yo hace muchos años que no tengo momento de aburrimiento y lo echo de menos. Pero sí tengo estos momentos de soledad que aprovecho para reflexionar sobre todo lo que va aconteciendo a la vida y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues estos momentos los utilizo para reflexionar más profundamente sobre el pasado y sobre el futuro que nos queda. Porque a medida que vamos pasando en el tiempo, hemos vivido más y nos queda menos que vivir y por eso debemos de disfrutar, creo yo. Claro. Y me he sentido muy identificado con esto que has dicho, de que no tenemos tiempo ya para aburrirnos, ni para sentirnos en una completa soledad, ¿no? Por la quehaceres que muchos de nosotros nos echamos a las espaldas porque muchas veces queremos, ¿no? Pero si te parece, vamos a exponer varios tipos de soledad. En este caso enfocadas a lo negativo. Son varios puntos y algo que me ha llamado la atención, ¿no? En primer lugar, tenemos la soledad contextual. Esto se refiere a esa soledad limitada a un lugar concreto, donde realicemos alguna actividad. Por ejemplo, Juan Carlos, acudimos a unos cursos o unas charlas y no conocemos absolutamente a nadie. Ahí experimentamos un tipo de soledad, un aislamiento, aunque en otros ámbitos no sea así y nos relacionemos con total normalidad. El segundo punto, tenemos la soledad transitoria. Cuando decimos transitoria, pues nos referimos obviamente a una soledad que tiene un tiempo determinado, ¿no? Como por ejemplo, estamos muy apegados a nuestra pareja o a un amigo o amiga y tenemos un lapsus debido a un enfado o un
yo qué sé, hemos discutido y durante 1 o 2 días pues nos alejamos, ¿no?, de estas personas. Esto sería una soledad transitoria, algo que pasa, algo que es pasajero. En tercer lugar, tenemos la soledad crónica. Aquí hablamos de una etapa en nuestra vida, es una etapa. No significa que seamos personas ni antisociales, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que por cuestiones laborales o personales, pues nuestra vida, digamos que ha entrado en una monotonía, en un bucle, en el espacio y en el tiempo, pues que nos hace casi imposible, ¿no?, estar acompañados. Tenemos también la soledad autoimpuesta. Aquí sí hablamos de un modo de vida más bien elegido, Juan Carlos, e incluso deseado, por el mero hecho, ¿no?, de tener miedo a que nos defrauden en el aspecto amoroso, amistoso. Existe una desconfianza hacia el mundo. El siguiente punto, la soledad impuesta. A diferencia de la anterior, que era autoimpuesta, esta es impuesta, alguien te la impone, ¿no? Y esto se da cuando la persona pues se siente atrapada en un ámbito que no le permite disponer de tiempo y espacio para su vida. Por ejemplo, un trabajo que acapare todo nuestro tiempo y nos limite las relaciones y el ocio. Ojo, se trata de un estado en el que la emoción de la soledad se mezcla con la duda existencial de para qué se vive y qué es exactamente lo que nos conecta con los otros. Cuando no encontramos el sentido al por qué estamos aquí. Hasta aquí la soledad, compañero, tratada en estos 6 puntos de una forma negativa, ¿no? Pero vamos a resaltar lo positivo. ¿Acaso no es necesaria, compañero, la soledad, ¿no?, para reordenar, como tú decías, nuestras ideas y conocernos un poco más a nosotros mismos? Hombre, a lo que decías antes, bueno, esto en plan existencialista que todos alguna vez hemos tenido, unos más tarde, otros más temprano. Yo me acuerdo que las 3 grandes preguntas me las hacía con 5 años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Y eso te creaba esa angustia tremenda de qué somos, qué hacemos aquí, el por qué y el para qué. Y si no somos nada, y si somos animales, cuando morimos, ¿dónde vamos? Nos morimos y desaparecemos en la totalidad. Ese miedo a dejar de sentir tú, porque claro, tú no tienes miedo a perder tu cuerpo, tú tienes miedo a perder tu esencia. Claro. Lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Eso que no es tangible, que no se puede tocar. ¿Vale? Ese es el miedo que nos transporta pues a mucha gente a creer en determinadas religiones o en determinados dioses o en determinadas historias. Y nosotros, yo por ejemplo, yo no soy religioso. Otra cosa es que me gusten los monumentos y tal, no sé qué, y haya leído mucho sobre religiones, pero yo no soy religioso. Yo no soy existencialista, yo no creo en un ser divino todopoderoso que lo ha creado todo de la nada, como tampoco creo en el Big Bang. Esto tiene que tener sumo a tu opinión, compañero. Esto tiene que tener un sentido, esto no puede haber nacido de la nada, no se puede haber creado de la casualidad. Es que es demasiado importante y demasiado grande para que un solo ser, por muy omnipotente que sea, lo haya creado a su imagen y semejanza y a su antojo, porque en teoría, claro, si lo ha creado un solo ser, lo ha creado a su antojo. Tiene que tener alguna otra explicación, que es lo que tú decías. Yo creo que nosotros que estamos metidos en el mundo del misterio desde que hemos nacido, por lo menos yo, buscamos esa explicación y ese sentido y ese porqué. Cada uno lo busca a su manera, nosotros a través del misterio, ¿verdad? Claro, y en definitiva, para no hacernos esas preguntas en soledad, pues lo que hacemos es compartir, ¿no? Compartir todos estos temas y todas esas preguntas con muchos compañeros a través de las ondas y averiguar y conocer. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención, que he leído por ahí, y dice, si no sabemos dominar la soledad, será ella la que nos domine a nosotros. Y eso es muy peligroso. Y esto es bastante importante, ¿eh? Pero sí es cierto que conozco a personas, Juan Carlos, incapaces de estar solas, ¿eh? Y si es así, hacen lo posible por estar en contacto con alguien a través de una llamada o con las redes sociales, ¿no? Que están muy de moda hoy en día, exponiendo una foto, mira qué feliz soy y lo que estoy es solo y mal, ¿no? Que es lo que muchas veces pienso cuando veo muchas fotos, muchas publicaciones de muchas personas, porque no aguantan la soledad, en definitiva. Y tienen que liberar de ese momento algún contacto, una llamada, una foto, un contacto en redes sociales, algo. Sí, necesitamos sentirnos valorados, es muy importante. Sí, pero yo me refiero a estos casos, ¿no? Esos casos en los que la persona tiene miedo a la soledad, no soporta estar solo. En el momento que se ve solo, si puede evitar esa situación, la evita
y agarra el teléfono, Juan Carlos, y se pega 2 horas hablando por teléfono con alguien porque no aguanta estar solo. Y me gusta mucho esta frase que dice de que las personas que tienen miedo a la soledad se tienen miedo a sí mismos, ¿no? El encontrarse con su yo interior, ¿qué pasará por esa cabeza? No quiero ni pensar, prefiero coger el teléfono y hablar con otra persona para así distraerme, ¿no? Pero ahora vamos de nuevo ya hecho para finalizar, ¿no? Con esa parte negativa, ya para culminar, y como no, tenemos que hablar de Japón, y ojo a estos datos. Me voy a limitar a leer algo que he extraído de una noticia. ¿Vas a hablar de suicidios? No voy a hablar de suicidios, pero quizás está todo muy relacionado. Y si quieres ahora comentamos algo. Dice esa noticia: por primera vez en la historia de los censos en Japón, desde 1899, la natalidad en este país ha bajado este año 1 millón de niños, y ha sido estimada en cerca de 981.000. El número ha caído unos 25.000 en comparación con 2015, según ha revelado un análisis llevado a cabo por el Ministerio de Salud, Labor y Bienestar de Japón. Varias investigaciones realizadas en el país demuestran que todo se debe a la soledad que reina entre la población joven. En particular, el reciente sondeo entre ciudadanos de entre 18 y 34 años de edad mostró que casi el 70% de hombres y el 60% de mujeres no tienen pareja. Entre ellos, el 42% de los hombres y el 44% de las mujeres han manifestado que nunca han tenido relaciones sexuales. Esto nos viene a decir que un nuevo estilo de vida se ha instaurado en esa sociedad japonesa, extendible también a otros países, pero vivir en soledad, rodeados de tecnología que sustituye a las relaciones personales, seguramente que nos suena de algo, y ya lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos comprobando como estas personas en Japón, ¿no? Hablamos de Japón, pero que podemos tener casos bastante cerca, de personas que renuncian a una vida en pareja, renuncian a socializar en la calle con otras personas y se encierran en su mundo, se encierran en su casa las 24 horas del día con sus videoconsolas, con internet, cosas que le limitan solamente a las 4 paredes de su habitación, ¿no? Fíjate hasta dónde llega, la sociedad japonesa, Juan Carlos, pagar por abrazos. No sé si has escuchado alguna vez esto de pagar por abrazos. Sí. Bueno, hoy en día Japón cuenta con un gran número de lugares destinados para personas que se sienten solas y necesitan compañía. Y aquí estamos hablando de cafés. Tú llegas a un bar y hay una mesita para una persona. Y esta persona a su vez se sienta y es acompañada por un gran peluche llamado Moomin. Un peluche llamado Moomin que te hace compañía, te puedes hacer fotos con él. En definitiva, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando que preferimos la compañía de un simple peluche? O de un robot inteligente. Aquí se mezcla todo, ¿no? Como ya hablábamos de inteligencia artificial hace unas semanas, para combatir la soledad, ¿no? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero son las dos caras de la soledad, la positiva y la negativa. Sí, yo esto lo veo, Adrián, como una forma de cobardía que tiene el ser humano para afrontar su realidad. ¿Vale? Claro. Es una forma de cobardía que tiene para enfrentarse a otras personas. Hay gente que no le gusta discrepar, discutir, no les gusta llevar la contraria, no les gusta que le lleven la contraria, entonces se meten dentro de sí mismos y no son capaces de salir de ahí. ¿Qué mejor que un objeto animado para que le haga compañía? Y otro tipo de cobardía, que es lo que tú has mencionado, se meten en su casa, en su mundo, se meten en videojuegos, se meten en a ver televisiones, se pasan horas y horas viendo la televisión, jugando a videojuegos dentro de las redes sociales, porque tampoco aceptan la realidad que tienen. Y yo, lamentablemente, toda esta gente llegará en el futuro que como no reflexionan sobre lo que están viviendo, sobre lo que son y lo que hay, pues en el futuro tendrán grandes problemas. Te decía antes lo de los suicidios de Japón, porque creo que si no es el país con más suicidios del mundo, andará cerca. Y sobre, y sobre los nacimientos, piensa que en España, no sé si llevamos ya 2 o 3 años, que estamos invirtiendo la pirámide. Claro. Hay más muertes que nacimientos. Y esto es un problema social tremendo, sobre todo para los que vamos a una determinada edad ya. Claro, ya date cuenta, Juan Carlos, cada vez es más difícil encontrar una pareja.
aquellas personas que se disponen a conocer a alguien, todo es más liberal. Nadie piensa como esa forma que se había llevado, ¿no? Durante tanto tiempo, la pareja establecida. Todo está cambiando, el canon de la sociedad está cambiando y el modelo de pareja en sí se está perdiendo. Se está perdiendo. La persona piensa más en disfrutar en soledad. Me refiero en soledad a salir con amigos, salir con amigas, pero eso de me comprometo y estamos juntos, no. Parece que todo está cambiando. Hay muchas personas, ¿no?, que viven solas, pero dicen que todo en exceso puede resultar nocivo, ¿no? En definitiva, y en este caso la soledad no viene mal en algunos momentos, pero sin duda las personas estamos destinadas a relacionarnos y a soportarnos lo mejor que podamos. No nos que queda otra. Yo creo que esta última frase creo que es la que resume mejor: soportarnos lo mejor que podamos y llevarnos bien, Claro. relacionarnos, hablar, charlar. Yo te absorbo lo mejor de ti, tú de mí, como hablaba la compañera Vanessa Rubio hace poco, ¿no? Esto del vampirismo psíquico, ¿no? Esto es un intercambio de energías, lo que tenemos que realizar. Claro, Tú me das a mí tus 50 y yo te doy mis 50. Tenemos que intercambiar, socializar y nutrirnos unos de otros. hay varias cosas muy negativas en las relaciones. Una es que te piensas que la otra persona es tuya. O sea, Claro. este fallo de la posesión es mi Sí. pareja, no es tu pareja. Claro. Sois pareja los dos. Y la otra es la imposición. Yo todo lo que hablo, lo que digo, lo que sé está por encima de lo que tú sabes y lo que Claro tú que sí. dices. Es la imposición, se puede llamar despotismo en cierto modo. Y sí, es cierto que hay que comprenderse, y para comprender a una persona lo mejor que hay es ponerse en el lugar de la otra persona. Claro, empatizar. Empatizar, esto es. Adrián, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy ducha la charla que hemos tenido, pero se nos va el tiempo largo como siempre, ya lo sabes. Muy bonito el relato, corto, intenso. Un gran escritor español como Pío Baroja, que nos ha abierto un poquitín quizás la mente a los que le hemos escuchado. Muchísimas gracias por todo, como siempre, un fuerte abrazo, y en 7 días, en una semana, volvemos a estar juntos. Hasta la semana que viene. Secreto. Una esbelta torre gótica, coronada por una airosa flecha y conocida como la Torre Aguja, identifica la iglesia de San Pedro Apóstol de Olite. Este bello templo, cuya construcción se inició en el siglo XII, mezcla armoniosamente los estilos románico, gótico y barroco. Es la iglesia más antigua de la ciudad, y navegando entre su historia nos encontramos que cuando removieron la tierra de la zona para construir el templo, aparecieron multitud de brazos, piernas y calaveras que configuran la misteriosa fosa común de Olite. Buenas noches y bienvenido, Álvaro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, encantado de estar otra semana más en Mundo Insólito. Es un placer que vuelvas a participar en este pequeño programa, como siempre, muy agradecido por ello. Y bueno, vamos a seguir por templos religiosos, tierras religiosas, y hoy nos vamos al norte, ¿verdad? Sí, concretamente vamos a viajar a Olite, a este pueblo navarro que está a unos 40 kilómetros de Pamplona, y vamos a entrar en esa iglesia de San Pedro que contiene muchos misterios. Un misterio además que entré pues de lleno en él por casualidad, gracias a esas seroras, ¿no? Estas mujeres que limpian y se encargan pues del mantenimiento de los templos religiosos, en una suerte de tradición ancestral que ocurre en todo País Vasco y Navarra, y bueno, y luego en el País Vasco francés. Bueno, pues lo que me contó una de estas seroras, nada más llegar a esta iglesia de San Pedro, fue que cuando removieron toda la tierra para hacer la iglesia, aparecieron por todos lados brazos, piernas, calaveras, y lo mejor es que no sabían de dónde venían, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por esta iglesia de San Pedro de Olite, que vamos a desgranar unos cuantos misterios que tiene, y todo enfocado, ¿no?, en ese misterioso cementerio, en esa fosa común que apareció en el momento en el cual se erigió dicho templo. Bueno, este templo religioso es de grandes dimensiones, nada que envidiar a esas grandes catedrales que hay en España,
pero no está abierto al público, solo se puede entrar pues eso, en misas puntuales, sin cámaras y sin grandes atuendos de turista. En el momento que vean que eres turista te pueden echar. Por lo que fue una tremenda suerte, ¿no? Pues poder entrar y que aquellas seroras hicieran gala de esa amabilidad y te permitieran que un curioso armado con una cámara fotográfica pues pudiera moverse como pez en el agua por un lugar que es desconocido para todo aquel que se acerca a Olite. Y además que es de esta forma, ¿no?, como surgen las buenas historias, esas historias que merecen la pena ser contadas. Pero bueno, nada más entrar a la iglesia de San Pedro de Olite, un extraño tablado de madera recubre lo que es toda la planta del edificio. Un tablado hueco que genera desconfianza al andar y que no es normal en un templo de grandes dimensiones, ¿no? Sin embargo, lo que más llama la atención es que en esas maderas hay inscritos números como si fuesen colocados en orden. Son cientos y cientos de cifras que cubren el suelo de la iglesia y que recuerdan, pues para que el oyente se haga una idea, a un parking de coches, pero con la salvedad de que se trata de un recinto religioso. La serora fue contundente cuando vio mi cara de sorpresa al ver esas maderas. Me dijo nada más y nada menos que se trataba de tumbas. Tumbas que no tienen nombre, solo números que recuerdan que alguien descansa ahí abajo, pero sin más detalles. La amable mujer tampoco tenía más información, solo que la iglesia primigenia se construyó en torno al siglo XII y que con su ampliación a finales del siglo XIII, en estilo gótico, ¿no?, provocó que empezaran a aflorar estos restos de un cementerio que permanecía desconocido a todos los vecinos de Olite. Se trata, Álvaro, de unos restos de un cementerio normal y común de una población. ¿No tiene ninguna otra historia o es que no se sabe exactamente a quién pertenece? No se sabe absolutamente nada de él, solo que bueno, que al hacer la parte de delante y levantar la parte de detrás de la iglesia, no, en esa ampliación que realizaron, pues afloraron las tumbas, sin más. Pero además lo que más me llama la atención, por ejemplo, es que la plaza donde se encuentra la iglesia de San Pedro es conocida en Olite como la Plaza del Fosal, ¿no? Como recordando, ¿no?, que ahí podría haber una fosa común, pero que no saben la datación ni el origen, ¿no?, de este. No hay ningún, perdóname que te interrumpa otra vez, no hay ningún registro a nivel municipal ni local. Nada. O sea, por ejemplo, ni las guías turísticas de la localidad, ni las responsables de la oficina de turismo, que es a las que acudí nada más por visitar este lugar, nadie me decía nada, no tenía ni ideas. Además, es curioso porque la mujer de la oficina de turismo me dijo que era una gran suerte que hubiera podido entrar en la iglesia de San Pedro porque siempre estaba cerrada, ¿no? Entonces, sí, son de esas casualidades que tú decías antes, que luego se forja una muy buena historia. Lo que sí que es sorprendente, yo insisto en esto, es que nadie tuviera constancia de que había un cementerio allí en la historia. Claro, es que ni las propias seroras que se encargaban de la limpieza del templo junto a otras compañeras, no tenían ni idea. Pero lo más curioso es lo que se encuentra en el claustro de la iglesia de San Pedro, que esto ya sí que es inaccesible a nadie y por ejemplo, si entráis en mi web podéis ver fotos de este lugar que es que nadie ha visto porque nadie ha podido entrar en él. Pero en este claustro de la iglesia de San Pedro de Olite se encuentran más pistas, ¿no?, de este enigmático cementerio que hay en este enclave y que añaden más misterio al asunto. Pero vamos a entrar a ese claustro de la iglesia de San Pedro, donde la capacidad de asombro, ¿no?, se pone en funcionamiento, porque es románico por todos los costados, con esas famosas caras que aparecen en los capiteles que parecen que se están burlando de aquel que las está viendo. Pero eso era lo que menos causaba sorpresa. Lo verdaderamente importante se hallaba en lo que es el jardín central de este claustro. En este lugar, como si fuesen testimonios de un viejo relato que se ha perdido con el tiempo, descansan nada más y nada menos que 4 estelas funerarias de origen desconocido. Solo se sabe que fueron colocadas por el párroco en el claustro y que aparecieron pues cuando se aumentó esa iglesia, ¿no?, por lo que es la zona, cuando aparecieron y afloraron esos restos de la misteriosa fosa común. Y una de ellas contiene una inscripción en latín, aunque es de difícil lectura, ¿no?, por su deficiente estado de conservación. Y si se compara con las demás, estas cuatro estelas funerarias, pues parece más antigua.
Y además, si se compara con otras losas funerarias de época romana, se puede concluir que se trata de una estela que fue colocada pues en lo que es un enterramiento hispano-románico, pero claro, de complicada datación, pues al no tener pues medios para poder analizar esta cruz en el momento en la cual pude acceder a ella, ¿no? Pero debido a la forma de cruz latina que tiene, pues quizá puede corresponder a un enterramiento paleocristiano que habría en la zona. Pero sin duda lo que más impacto provocó fue la que tenía grabada la famosa cruz patada, ese famoso símbolo que ha quedado inmortalmente identificado con la Orden del Temple, los templarios. Entonces, claro, tú te preguntas qué hace una losa templaria en mitad de un claustro erigido cuando estos monjes guerreros ya habían desaparecido. Se sabe que en Navarra hubo presencia templaria, como atestiguan lugares como Estella, Puente la Reina, Eunate, Olcoz, pero no se tenía constancia de que los templarios, siempre asociados, ¿no?, con esas leyendas de todo tipo, con un conocimiento prohibido y heterodoxo, pues hubieran estado presentes en Olite. Ni siquiera el famoso palacio castillo del pueblo tenía relación con el temple, ya que fue construido por orden de Carlos III el Noble, prácticamente un siglo después de que los templarios fueran disueltos y hubiesen desaparecido supuestamente de la península ibérica. Por tanto, la misteriosa estela funeraria con la cruz patada, situada en ese inaccesible claustro, ¿no?, de la iglesia de San Pedro, podría demostrar que Olite fue un enclave templario por alguna razón o por algún motivo que a día de hoy todavía se desconoce. Sí, pero entre estas 4 estelas hay muchas diferencias, no solamente esta que estás diciendo, porque su configuración también dista mucho una de la otra, ¿no? Sí, o sea, podemos hablar que exceptuando la estela con inscripciones latinas, las otras 3 tienen forma circular, y exceptuando a la losa que hemos vinculado con el temple, las demás parecen pues las típicas estelas funerarias preromanas que no se sabe muy bien a quién estaban dedicadas y si realmente podrían ser tener un contenido más allá de lo funerario, sino que a lo mejor tenía algún motivo mágico religioso que a día de hoy obviamente pues se nos escapa a nuestra razón. Pero bueno, nos pueden servir también para explicarnos el origen de esta misteriosa y enigmática fosa común de la iglesia de San Pedro, porque tras visitar este claustro del templo religioso de Olite, solo se pueden hacer conjeturas, ha quedado claro, porque el misterio inunda esta apasionante historia por los interrogantes y quebraderos de cabeza que crea. Pero se sabe que en Olite están apareciendo también restos de enterramientos que no tendrían que estar ahí. Por ejemplo, este mismo año, en enero, se han hallado en el Palacio Castillo, en la entrada justo donde se encuentran las taquillas para acceder al recinto, cientos de enterramientos que estarían fechados entre el siglo XII y el siglo XIII aproximadamente. A lo mejor estas tumbas medievales pues tienen alguna relación con la fosa común que hay en la iglesia de San Pedro, porque también inicialmente fue románica, ¿no? Entonces tendría una cierta concordancia con estos enterramientos que están apareciendo en la zona del palacio. También se puede tener en cuenta que antes de la iglesia románica de San Pedro, en aquel emplazamiento se levantaba una ermita primitiva que estaba dedicada a San Felices y que hoy día pues no existe, no queda ni un resto. Pero bueno, nos puede ayudar a hacernos una idea y a tener en cuenta que en la tradición cristiana primitiva, primigenia, se permitía enterrar a los difuntos dentro de esos templos al ser un espacio sagrado antes que los camposantos existiesen. Entonces, podría esto tener una especie de explicación, ¿no?, a este fosal. Aún así, no se explica que haya una losa romana, ¿no?, porque daría más antigüedad a este misterioso cementerio, y la gran cantidad de restos hallados que no podrían caber en lo que es una ermita muy pequeña del siglo XII, ¿no?, románica. Otra explicación se puede encontrar viendo el mapa de Olite. O sea, la rúa que desemboca en esta plaza del Fosal es conocida como la calle del hospital, pues que recordaría que en aquella vía, tiempo atrás, habría existido un hospital de enfermos. Esto es lo más posible, que la gente que fallecía en este hospital de Olite a causa de alguna epidemia o algún contagio fueran depositados en una fosa común que habría donde hoy se sitúa la plaza del Fosal. Véase la similitud del nombre con fosa común.
pero claro, lo que causaría más interrogantes es la losa templaria enclavada en el claustro de la iglesia de San Pedro, que rompería los moldes de cualquier posible conjetura que hemos mencionado y que derriba cualquier muro sostenible de cordura. Solo queda esperar, como digo, a que algún curioso, cuando menos se lo espere, se tope con más restos de este calibre y que permitan dilucidar un enigma que está lejos de descifrarse, enigma que atrapa y atormenta a partes iguales, y por eso merece la pena contar esta apasionante historia que he podido descubrir gracias a esa casualidad y esa curiosidad que es la bendita fuente del conocimiento. Sin embargo, estas losas pudieran darle un registro de la data de la iglesia, ¿no? De la historia. Porque a lo mejor no son de la misma época todas, que seguramente no lo sean. Quiero decir que... Es complicado. Es complicado porque al ser piedras, al ser cerámica y todo materiales pedregosos, no se puede realizar el carbono 14 porque no es este tipo de... Sí, pero están llenos, yo las veo en la fotografía que tienes en la web, y están repletas de símbolos. A lo mejor estos símbolos podían datar un poquitín la edad de la piedra. Claro. Entonces, no se puede saber si son anacronismos históricos estos símbolos y si realmente se hicieron en la época en la cual pues pertenecen. Por ejemplo, si vemos el símbolo de la cruz patada, obviamente lo que nos recuerda en un principio, ¿no? En un primer lugar, es que pertenece a los templarios, pero también, por ejemplo, sabemos que hay una especie de corriente New Age que recupera y dice que son descendientes de los templarios, que son pues algo así como órdenes masónicas que surgieron en el siglo XIX. ¿Pueden ser de este tipo? Pues no lo sabemos. Es como la cruz de inscripción latina. Hay que tener en cuenta que en la época visigoda también se enterraba, ¿no? Y era muy común el recuperar toda la tradición paleocristiana. Lo que sí puedo decir es que la cruz latina con inscripciones romanas sí parece ser de época de esa Hispania romana, debido a que si se compara con otras tiene muchas similitudes. Pero, por ejemplo, hay dos losas que sí parecen prerromanas, de esa cultura céltica que inundó el norte de la península ibérica antes de que las águilas de Roma llegaran a nuestro territorio. Pero claro, hay que saber qué significación y qué significado simbólico tienen dichas estelas. Se sabe que son enterramientos, pero no ayudan para nada para saber cuándo pertenece este cementerio, esta fosa común. Y claro, si vemos que hay estelas prerromanas, hay una estela ya de época romana y una losa funeraria templaria, estamos hablando de que la fosa común ha sido reciclada, ¿no? O sea, ahí podría haber gente enterrada de varias etapas históricas de lo que es el pueblo de Olite, con lo cual es un misterio que también pudiera ser una fosa, como tú has mencionado antes bien, de algún tipo de epidemia que les enterraran todos juntos ahí, ¿no? Claro, pero serían epidemias o una fosa común que ha sido reaprovechada en varias ocasiones. Lo único que habría que esperar a que pudieran seguir aflorando este tipo de restos, no solo en la iglesia de San Pedro, sino también en la zona del Palacio de Olite, como se está viendo desde enero, y que está arrojando más luz a un enigma que atrapa y que se puede encontrar en cualquier rincón de Olite, como estamos viendo. ¿Alguna de estas heroras te dijo por qué ese hermetismo que hay hacia que la gente, los curiosos, los turistas visiten este templo? Básicamente, pues sí, bueno, me dio una explicación y no deja en muy buen lugar al párroco de la iglesia. Pero bueno, básicamente la iglesia solo se abre para la misa que se celebra a las 6, una única misa cada día, y que no dejan entrar a turistas, única y exclusivamente a feligreses y gente, obviamente, vecinos del pueblo, con lo cual fue una auténtica suerte poder acceder a este claustro
que está básicamente cerrado a cal y canto para todo el mundo, y también fue una inmensa suerte, ¿no?, empujar esa puerta y ver que estaba abierta y dentro estaban estas seroras, estas mujeres que recuperan una tradición ancestral que se pierde en los tiempos y que solo podemos encontrar en lugares como el norte de España, donde todavía la tradición pues sigue muy vigente y muy arraigada, y que lucha para poder no morir en esos abates que da la modernidad y la globalización. Dentro de esa causística que estás hablando, también ha sido una suerte que hayas participado en este programa y nos hayas traído esta historia también contada y también dicha. Álvaro, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este programa, muy agradecido por ello y espero que dentro de 15 días vuelvas con otra interesante historia. Sabes que para mí es un placer. Muchas gracias, hasta luego. Secreto. Llegado al final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas.